Mis padres se negaron a gastar $120,000 para salvar la vida de mi hija, pero derrocharon $300,000 en la boda lujosa de mi hermano. Mis suegros vendieron su casa para ayudarnos a ella. 5 años después, conseguí una venganza que dejó a mis padres en la ruina y suplicando mi perdón. Hola, Reddit. Aún recuerdo el olor estéril de la habitación del hospital, el suave pitido de las máquinas y cómo mi esposa apretaba mi mano como si intentara anclarse a la realidad. Nuestra hija de 3 años, Lily, yacía entre nosotros, conectada a tubos que no deberían ser necesarios para alguien tan pequeña e inocente. Le habían diagnosticado un raro trastorno autoinmune que requería un tratamiento experimental no cubierto por el seguro. El costo, $120,000. Podrían haber sido 1 millón. Yo soy profesor de secundaria. Mi esposa, enfermera, teníamos algunos ahorros, claro, pero nada que se acercara a esa cifra. Lo agotamos todo en la primera semana tras el diagnóstico de Lily. Incluso abrimos una colecta, rogué, pedí prestado, vendimos el coche, pero aún faltaba dinero. Y entonces hice la llamada más difícil de mi vida. Mis padres son acomodados, se retiraron temprano, invirtieron bien y ya terminaron de pagar la hipoteca hace años. Nunca fuimos muy unidos, pero éramos cordiales. Sabía que pedirles dinero les golpearía el orgullo, pero sabía que lo tenían. Pensé que, si se trataba de la vida de su nieta, darían un paso al frente. Me equivoqué. No podemos tirar nuestra jubilación a la basura, dijo mi madre, con voz fría, distante. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Y si no sobrevive? Eso no es una inversión, es una apuesta. No pude hablar. Mi padre intervino, como remachando la herida. Hiciste tus propias elecciones en la vida, hijo, escogiste tu carrera, tu estilo de vida. No es nuestra responsabilidad sacarte del apuro. Me arrodillé y supliqué. Les aseguré que les devolvería cada centavo con intereses. Les dije que Lily moriría sin ese tratamiento. Mi madre suspiró, como si le estuviera fastidiando. Lo siento, pero no, tenemos otras prioridades financieras. Esas prioridades se hicieron evidentes 2 meses más tarde, cuando mi hermano menor, Derek, anunció su boda, un evento de destino de lujo en Grecia, isla privada, alojamiento de 5 estrellas, trajes a medida, vestido de diseñador para la novia, fuegos artificiales, banda en vivo traída desde Italia, costo, $300,000, pagados en su totalidad por mis padres. Mi hija pudo haber vivido gracias a ellos. En cambio, escogieron los arreglos florales y una fuente de champán. No pude soportarlo. Corté contacto con ellos de inmediato, sin gritos, sin explosiones emocionales. Solo silencio, el tipo de silencio que duele más que las palabras. No les dije que Lily sobrevivió, porque lo hizo, gracias a mis suegros. Cuando les contamos lo que pasaba, no lo dudaron ni un segundo. Estaban cerca de retirarse. Vivían en una casa modesta que habían tenido por décadas. A los 3 días de enterarse, pusieron su casa a la venta. Traté de disuadirlos. Les dije que no podíamos pedir algo tan grande, pero mi suegro me miró a los ojos y dijo: «Esa niña me llama, abuelo. Eso es razón suficiente». Se mudaron a un departamento diminuto y nos entregaron el cheque con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Lily recibió el tratamiento. Funcionó. No fue inmediato, hubo semanas de náuseas. Noches en que pensamos que la perderíamos, pero salió adelante más fuerte de lo que imaginamos. Cumplió 4 años con el cabello volviendo a crecer y su risa resonando en nuestra casa de nuevo. Nos prometimos que reconstruiríamos todo por ella, por mis suegros, que lo dieron todo, y por nosotros, pero en lo más profundo de mi corazón, se gestaba una tormenta, no de odio, sino de justicia, porque mis padres nos abandonaron cuando más importaba, y sabía que un día lo lamentarían, y cuando ese día llegara, estaría preparado. 5 años son suficientes para que muchas cosas cambien, las heridas puedan cicatrizar, los corazones endurecerse, las vidas adoptar formas completamente nuevas, pero algunas cosas no se desvanecen, algunas traiciones solo se agudizan con el tiempo. Mi esposa y yo volvimos a reconstruirnos lentamente, cada ascenso, cada peso ahorrado, cada momento de paz que logramos fue fruto de mucho esfuerzo. Di clases particulares después de la escuela y empecé un pequeño negocio de asesoría educativa. Mi esposa ascendió en el hospital hasta convertirse en jefa de su departamento. Estábamos agotados, pero estábamos vivos. Lo más importante, Lily prosperaba. Ahora tenía 8 años, saludable, divertida, ferozmente curiosa. El recuerdo de aquellos días en el hospital era lejano para ella, pero no para nosotros. Cada vez que reía o pedía, solo un cuento más, antes de dormir, veía los rostros de mis suegros y la casa que vendieron sin dudar.
También veía la mirada vacía de mi padre cuando me dijo que la vida de mi hija no valía la inversión. No había dirigido una sola palabra a mis padres desde aquel día. Enviaban correos, tarjetas en el cumpleaños de Lily, siempre con un cheque dentro, nunca una llamada, nunca una disculpa. Yo les devolvía los cheques cada vez, rasgándolos por la mitad. Mientras tanto, Derek y su esposa vivían la vida que la mayoría solo ve en revistas. Su boda fue publicada en una revista nupcial de lujo. Él inauguró un concesionario de autos de alta gama financiado enteramente por mis padres. Su esposa se convirtió en influencer, mostrando sus vacaciones en yate, cenas en azoteas y guardarropa de diseñador. Pero la riqueza sin sustancia es frágil, y las raíces superficiales no sobreviven a grandes sequías. El negocio de Derek empezó a agrietarse al cabo de 2 años. Resulta que no tenía idea de cómo manejar la operativa, prestaba autos caros sin documentación adecuada, pagaba mal al personal y se metía en los fondos de la empresa para gastos personales. En 3 años, el concesionario quebró, vinieron las demandas. Su esposa, cuya identidad giraba en torno a la extravagancia, entró en pánico cuando se acabó el dinero. No sé todos los detalles, pero rumores llegaron a través de primos lejanos, infidelidad, acusaciones de abuso financiero y, finalmente, divorcio. Mis padres vertieron sus últimos ahorros para tratar de mantener a flote a Derek, vendieron propiedades de inversión, hipotecaron su casa y mi madre incluso vendió su colección de joyas, heredadas de su abuela, pero no fue suficiente. Derek se declaró en bancarrota, y con él, la seguridad financiera de mis padres. Aún así, no me acerqué, desde hacía mucho, ya no necesitaba su aprobación. Mi venganza nunca sería explosiva o pública, sería lenta, silenciosa e irrefutable. Al 5º año, mi esposa y yo estábamos en un lugar muy distinto, acabábamos de comprar la casa de nuestros sueños, modesta pero hermosa, cerca de una gran escuela para Lily. Mi negocio de tutorías había crecido hasta convertirse en una empresa de consultoría educativa a tiempo completo, y finalmente podíamos devolverles el dinero a mis suegros en su totalidad, pero ellos rechazaron la oferta. Mi suegro se rió y dijo: el mejor retorno que pudimos haber pedido es verla correr descalza por ese jardín, eso es todo lo que necesitamos. Lloré esa noche. No era algo que hiciera a menudo, pero lo hice. Entonces sucedió, una inesperada llamada a la puerta un viernes frío por la tarde. Eran ellos, mis padres. Se veían diferentes, más pequeños, encorvados, pálidos, exhaustos. El orgullo se les había desplomado. Se quedaron en silencio un momento hasta que mi padre habló. Queríamos saber si podíamos hablar. Lo miré sin decir palabra. Mi esposa apareció detrás de mí. Ella no dijo nada. La voz de Lily sonó desde dentro de la casa, riendo con su abuela, la mamá de mi esposa, que estaba de visita. El sonido se alzó como una verdad brillante e innegable. El labio de mi madre tembló. Nos gustaría ver a nuestra nieta, aunque sea una vez. Entonces caí en cuenta, aún no lo entendían. Creían que el tiempo había mitigado el dolor, que el silencio equivalía a perdón. No tenían idea de lo perdidos que estaban. Miré a mi padre a los ojos y dije con calma: ella ya tiene abuelos, los que le salvaron la vida. Y cerré la puerta. No la golpeé, no grité, simplemente la cerré, como cerrando un capítulo. Pero eso no fue el fin, porque el karma aún no los había terminado. 2 semanas después de esa llamada a la puerta, recibí una carta por correo, manuscrita por mi madre. Era un revoltijo de justificaciones incoherentes, disculpas dispersas y una súplica desesperada de reconciliación. Decía cosas como: no sabíamos lo grave que era y creímos que estábamos haciendo lo mejor para todos. Incluso culpó a la crisis de Derek por distraerlos, como si la boda de lujo y la quiebra de su negocio justificaran haber abandonado a su nieta moribunda. No respondí, pero conservé la carta. Mi venganza nunca se trató de dinero. Si así fuera, los hubiera demandado por daños emocionales o los habría expuesto públicamente. Pero ese no era mi objetivo. Quería que vivieran lo suficiente para comprender la magnitud de lo que perdieron y que supieran que jamás podrían recuperarlo. Mientras tanto, Derek se derrumbó. Su esposa se llevó todo lo que pudo en el divorcio. Él volvió a vivir con mis padres, que ahora habían vendido su casa y rentaban un departamento de 2 habitaciones en una zona complicada. Según me contaron, Derek se negó a trabajar en cualquier empleo que no tuviera un título rimbombante, lo que significó que no trabajaba para nada. Mis padres volvieron a asistir a eventos comunitarios, intentando actuar como si aún pertenecieran a un estilo de vida que se había derrumbado a su alrededor. Pero la gente habla, y los pueblos pequeños recuerdan. Fueron los padres que financiaron una boda pero dejaron morir a su nieta. Cada intento de contactarnos, correo, carta, buzón de voz, lo guardé todo, no por nostalgia,
sino por una silenciosa satisfacción. Seguí enfocándome en mi familia. Lily acababa de cumplir 9 años, estaba sana, brillante y mostraba dotes musicales. La matriculamos en clases de piano. Compramos un teclado y cada noche la casa se llenaba de melodías que curaban viejas heridas. Una tarde, en el recital de la escuela de Lily, estábamos sentados juntos, mi esposa, sus padres y yo. Aplaudimos mientras Lily subía al escenario con su vestidito blanco, con confianza en cada paso. Al tocar las primeras notas, vi 2 siluetas conocidas al fondo del auditorio, mis padres. Se quedaron allí, incómodos, buscándonos con la mirada. Mi madre me miró, su rostro se iluminó un instante hasta que vio el asiento vacío a mi lado, el que pudieron haber ocupado si hubieran hecho otras elecciones años atrás. Se quedaron para la presentación, los dejé, pero cuando Lily bajó del escenario, radiante de orgullo, la abracé y le susurré. Lo hiciste increíble. Ella alzó la mirada y preguntó. ¿Me vieron abuelita y abuelito? Me detuve, luego sonreí y señalé a los padres de mi esposa. Sí, ellos nunca se pierden ni un momento. Esa noche envié un último mensaje a mis padres. Ustedes tomaron su decisión, ahora vivan con las consecuencias. Desde entonces bloqueé sus números. Devuelvo cualquier correo sin abrir y dejé claro a la familia extendida que cualquier intento de reconciliación sería cortado de inmediato. Porque esta es la verdad, abandonaron a mi hija cuando estaba muriendo. Financiaron una fantasía mientras nosotros enfrentábamos una pesadilla. Y cuando la fantasía colapsó y regresaron suplicando, no fue por amor, sino por soledad. Mi venganza no fue estruendosa ni cruel. Fue hacer que sintieran el peso de su ausencia todos los días. Ahora viven en un departamento de una recámara, dependiendo de cheques del gobierno y de las migajas del orgullo que a Derek aún le sobrevive. Mientras tanto, mi familia prospera. Lily tiene 2 abuelos que moverían montañas por ella. Crecerá sin nunca saber lo que es ser desechada. Nunca oirá las palabras, no es nuestra responsabilidad. En cuanto a mis padres, solo les queda uno al otro y la memoria de lo que perdieron para siempre.